Bienvenidos a Economía en Breve del 8 de mayo del 2022. Comenzamos con el evento más relevante de esta semana, que fue el incremento de 50 puntos base en la tasa de interés de referencia de la Reserva Federal, que estuvo de acuerdo con lo que habían venido anticipando, pero es el mayor incremento observado desde 1994, lo que nos revela la urgencia que ahora tiene la Reserva Federal para atacar a la inflación. En su comunicado, la Reserva Federal incluye ahora el riesgo de los nuevos confinamientos por COVID en China y deja ver que hubo unanimidad entre sus miembros para el incremento de 50 puntos base. Con una inflación en niveles no vistos en 4 décadas, me parece que la Fed está actuando con la prisa que le da ir detrás de la inflación y es previsible que veamos más aumentos de 50 puntos base en las próximas decisiones. La reacción de los mercados fue bastante notoria. Las tasas de interés de los bonos del Tesoro a 10 años que podemos ver aquí en la línea azul clara y eje derecho en Estados Unidos subieron por arriba del 3% por primera vez desde finales del 2018. En la misma gráfica vemos que el bono mexicano a 10 años, en la línea oscura, superó el 9% y acumula un aumento de cerca de 400 puntos base en año y medio. Tal parece que la Reserva Federal ya se está dando cuenta que tendrá que apretar de verdad su política monetaria para contener a la inflación y ahora los mercados comienzan a reaccionar ante ello. Me llamaron, por cierto, la atención comentarios de Mohamed El-Erian, que es una de las voces de mayor influencia en los mercados, señalando que la Reserva Federal ha perdido credibilidad para los mercados, que deberían explicar por qué la visión sobre la inflación ha estado tan mal y que Powell no debió de haber descartado la posibilidad de un aumento de 75 puntos base en su conferencia de prensa. La verdad es que los bancos centrales enfrentan un panorama complejo como no lo habían tenido en décadas y ya veremos cómo lo van manejando. Esta semana se observaron nuevamente movimientos de baja en la mayoría de los índices que seguimos, como pueden ver en este cuadro, destacando pues caídas bastante importantes en la bolsa de Francia y en nuestra bolsa aquí en México. Si vemos el acumulado en el año, el Nasdaq es el que presenta la caída más marcada con más de 22% de baja. La bolsa mexicana ha venido bajando con fuerza desde el pico alcanzado el 1 de abril, como podemos ver en esta gráfica, perdiendo ya 12.5% respecto a dicho pico. Nuestro tipo de cambio estuvo en la semana bastante movido, como pueden ver por aquí en esta gráfica, terminando en 20.25 pesos por dólar en el mercado interbancario. Otro tema relevante fue la presentación del plan del gobierno contra la carestía y la inflación, contra la inflación y la carestía, denominado PASIC, con el que se plantea detener la escalada inflacionaria que más afecta a los hogares de menos ingresos. En el plan se contemplan 16 medidas que iremos repasando rápidamente con algunos comentarios. Número 1, estabilización de los precios de la gasolina, diésel, gas LP y electricidad, con un esfuerzo del gobierno que estiman en 330,000 millones de pesos. La estabilización y el costo para el gobierno dependerán de cómo se comporten los precios internacionales, lo que a su vez dependerá de cómo evolucione el entorno global. Número 2, aumento de producción de granos con la suma de los programas Sembrando Vida y Producción para el Bienestar. No me queda claro si aquí hay realmente algo nuevo, si estos programas van a contar con más recursos o se van a redirigir hacia los productos básicos. De todas formas, los resultados tardarán pues por lo menos hasta el siguiente ciclo de cultivo en el mejor de los casos. 3 y 4, entrega de fertilizantes y eliminación de cuota compensatoria de sulfato de amonio por un año, que es un fertilizante también. Tampoco me queda claro el éxito de estas medidas, ya que en el mundo hay una escasez creciente de fertilizantes por las sanciones a Rusia, que es uno de los principales productores de fertilizantes en el mundo y que todos otros países estarán buscando obtenerlos en los mercados internacionales, lo que implicará precios más elevados para aquellos que los logren conseguir. 5. Fortalecimiento de la seguridad en las carreteras. Tampoco queda claro si son elementos adicionales los que mencionan que van a destacar para esta tarea, además de que la creciente inseguridad que hay en el país revela pues que no han sido muy exitosos en lograr este objetivo y la seguridad debería ser algo que se tenga de forma garantizada todo el tiempo. 6 y 7. No incremento en peajes de carreteras y exención de carta de porte a básicos e insumos. Estas medidas ayudarán a aligerar los costos y trámites al transporte, lo que resulta altamente deseable, aunque será a costa del erario.
8. No incremento de tarifas ferroviarias ni contraprestaciones por interconexión. Espero que esto lo hayan acordado con las empresas ferroviarias de forma voluntaria y ayuda en el margen, aunque si los costos para las empresas siguen aumentando, lo único que se logra es posponer los ajustes y hacerlos más voluminosos después. Número 9. Reducción de costos y tiempo de despacho aduanal. No sé si describir esto como una muy buena medida o un simple buen deseo, ya que recordemos que hace poco se le asignaron las aduanas a la Marina, que no son expertos en temas comerciales y aduanales, y ya han generado fuertes cuellos de botella en varios sectores. Habrá que ver si esta flexibilización también no acaba generando oportunidades para los narcotraficantes y más problemas de inseguridad. Número 10. Derecho ágil de carga en puertos marítimos. Buena medida que me parece implica más costos para el gobierno. Número 11. Aranceles cero a la importación de 21 productos de la canasta básica y 5 insumos estratégicos por 6 meses. Esto puede ayudar, pero dependiendo de cómo se haga, puede llegar a fracturar algunas cadenas de producción con repercusiones negativas más adelante o incluso abrir espacios a la corrupción. Número 12. Constitución de reserva estratégica de maíz con recursos de Segalmex. Esta medida suena bien setentera y pues más que parecer efectiva para contener precios, hay que ver que puede usarse también con fines electorales. Número 13. Precios de garantía en maíz, frijol y leche de Segalmex. Me parece que la política de precios de garantía no funciona bien en lo fundamental, ya que genera distorsiones que repercuten en otros bienes de la economía y se prestan a simulaciones y corrupción. Además, los enormes problemas de corrupción que ya existen en Segalmex son muestra de lo ineficiente que es tener este tipo de instituciones, además de que no me queda claro si aquí hay algo nuevo o adicional. 14. Fortalecimiento del programa de abasto de Diconsa y Liconsa. Nuevamente habrá que ver qué entiende el gobierno por fortalecimiento de este programa. Si es destinar más recursos, habrá un costo para el erario. 15. Participación privada en el PASIC. Coordinación comprometida con el gobierno por 6 meses y se espera que se sumen más empresas. Esta medida no me parece clara, ya que habrá que ver a qué se refiere esta coordinación. Tal vez las grandes empresas puedan apoyar los productos más básicos mientras sus márgenes y costos se los permitan, pero pues no podrán hacerlo con todos sus productos. Lo veo difícil y por lo mismo, mientras que una empresa mantiene los precios de algunas líneas de productos, tendría que compensar sus costos con aumentos en otros. Si esto llega a las poblaciones más desprotegidas, pues será afortunado, creo yo. 16. No incrementos en precios de Telmex y Telcel. El impacto de esta medida de apoyo, entre comillas, sobre la inflación es nulo, ya que en los últimos años el precio del servicio telefónico registrado por el INPC pues ha venido de hecho bajando y en 2021 apenas subió 0.1% como vemos aquí. Algo que no queda claro es cuál será el costo de este plan para el gobierno en general, ya que presenta una estimación de 1.4 puntos del PIB, cuyo monto en pesos no se hace explícito, pero equivale a algo así como 435 mil millones de pesos. Lo que no queda claro es si este monto es adicional al ya presupuestado para estos programas o es un aumento para los mismos. El monto es muy considerable y me parece que faltaría que Hacienda explicara bien cómo lo va a financiar, si va a ser recortando otros renglones de gasto o ahora sí va a abandonar las metas fiscales. Posteriormente al anuncio vi una nota en la que entrevistan al subsecretario de Egresos de Hacienda que comenta que los recursos mencionados en el plan ya se tenían contemplados en el gasto de este año, pero entonces, si ya estaban destinados, esto quiere decir que no hay recursos adicionales, pero si no hay recursos adicionales, ¿qué es entonces lo nuevo que contiene el plan? Les digo que hay muchas cosas que no quedan claras. Por cierto, esta semana me llamó la atención esta gráfica de México Cómo Vamos, que nos muestra lo que ha pasado con los programas sociales del gobierno, que insiste que está apoyando a los más desprotegidos, a los más pobres, pero en estas gráficas se observa justamente lo contrario. Aquí se ve el porcentaje de los hogares que reciben programas sociales ordenados por deciles de ingresos, marcados por los números romanos del eje horizontal. Cada decil agrupa 10% de la población y se ordenan comenzando en el número 1 con los hogares más pobres y llegando hasta el número 10 con los hogares más ricos. Lo que se observa es que en los primeros 3 deciles que agrupan al 30% de los hogares de menores ingresos, hay ahora menos hogares recibiendo ayuda de los programas sociales que hace 2 años, como pueden ver aquí en las barritas. Si el gobierno va a seguir recortando el gasto público como lo ha venido haciendo,
se va a seguir desprotegiendo a los más vulnerables, aunque esa es supuestamente la intención del programa. Regresando al plan, presentan una canasta de 24 productos, parte de la canasta básica, que quiero imaginar son los que tratarán de mantener sin cambio con los acuerdos. Pero ¿cómo le van a hacer, por ejemplo, para mantener el precio de las tortillas cuando hay miles de tortillerías? A pesar de que hay algunos productores muy importantes, pues son miles de pequeños negocios los que están ahí en el país y supongo que no todos ellos firmaron el acuerdo. Ahora bien, ¿va a funcionar este plan? Para contestar esta pregunta comienzo por hacer una distinción entre el concepto de inflación al que nos referimos los economistas y al concepto de inflación de las amas de casa y de la gente, pues a nivel de la calle. Los economistas nos referimos a la inflación como el aumento generalizado y sostenido en el nivel general de precios, es decir, nos enfocamos en un horizonte de tiempo bastante más largo, diría de un par de años por lo menos. Para los hogares, en cambio, la inflación es lo que aumentó el costo de su carrito de súper o canasta de mercado, en particular este mes. Si pensamos que los acuerdos del plan del gobierno son suficientes para contener por un tiempo los precios de estos productos, las personas que los compran experimentarán pues una menor inflación y eso ayuda. Tal vez las empresas absorberán parte de los costos que esto les representa aumentando los precios de otros productos. Por ejemplo, se mantendrá el precio del pan blanco de caja, pero ¿qué pasará con los precios del pan integral o el pan de hamburguesas o el pan dulce? ¿Qué pasará cuando pasen los 6 meses? Si las presiones de costos que enfrentan las empresas no han aminorado, entonces los precios aumentarán de golpe hasta retomar el balance respecto a sus costos y la inflación seguirá. Me parece que la única forma de contener efectivamente a la inflación a la que nos referimos los economistas es a través de una política monetaria firme y comprometida de los bancos centrales. Pasando a otro tema, Banco de México dio a conocer los resultados de su encuesta de expectativas entre los economistas del sector privado, con un nuevo deterioro en el crecimiento e inflación esperadas para este año, como pueden ver aquí en este cuadro resumen. Por el lado del crecimiento del PIB, el Producto Interno Bruto, que es la suma de todos los bienes y servicios que se producen en el país, el PIB esperado por el promedio del mercado, aquí en abril tuvo un deterioro marginal pasando de 1,76 en la encuesta de marzo a 1,73%. Los pronósticos de inflación volvieron a aumentar de forma generalizada tanto en la general como en la subyacente y tanto para este año como para el que sigue, como podemos ver aquí, con la inflación esperada para el 2022 en 6,67% la general y 4,18% la subyacente. Como consecuencia del repunte en la inflación, los analistas anticipan una mayor tasa de interés de referencia para el cierre del año, ya que la tasa de fondeo, que ahora está en 6,50%, se espera termine en 8,36%. Entre los factores que podrían inhibir el crecimiento económico que presentamos en este cuadro, comparado con las respuestas que hubo en diciembre del año pasado, podemos ver que la inflación se ha convertido en uno de los temas más mencionados, aunque siguen siendo los factores de gobernanza, especialmente los problemas de inseguridad pública, los más preocupantes. Por otro lado, el Instituto Mexicano del Seguro Social dio a conocer el cambio en el número de asegurados del mes de abril, que recordemos es la estadística con la que usualmente se mide la creación de empleo. En este caso hubo malas noticias, ya que en abril se crearon nada más 5.5 miles de puestos de trabajo de acuerdo a este registro, que como podemos ver aquí en esta gráfica donde comparamos los meses de abril de años previos, fue el más débil desde el 2003 si excluimos las fuertes caídas de la crisis de la pandemia y de la recesión del 2009. Habrá que ver si la debilidad en esta cifra se debió a factores temporales que por lo pronto no identifico o si está reflejando una mayor debilidad de la economía al comenzar el segundo trimestre del año. Por otro lado, las remesas que mandan los trabajadores en el extranjero a sus familias en México sumaron 4.7 miles de millones de dólares en el mes de marzo, cifra que se mantiene considerablemente elevada. Hay que recordar que, sobre todo al interior del país, estas remesas representan parte fundamental del ingreso de muchos hogares y ayudan a mantener ciertos niveles de consumo. En la semana también se publicaron las cifras del consumo privado del mercado interior, que pueden ver en esta gráfica, con un crecimiento importante, diría yo, y muy favorable de 1.3% mensual en febrero, que le permitió superar ya los niveles prepandemia, que desde luego es una muy buena noticia, ya que el consumo es el principal motor interno para la economía. Hay que notar, sin embargo, que aunque el consumo se ha recuperado, aún le falta
un largo camino para recuperar la tendencia que traía previo a la pandemia, que pueden ver en esta gráfica de más largo plazo, lo que incluso a un buen ritmo pues llevaría por lo menos un par de años más. La inversión, en contraste, sigue deprimida, ya que en el mes de febrero registró una fuerte caída de 3% mensual, que pueden ver aquí en esta gráfica, regresando a niveles parecidos a los que había en el 2011. Al interior de la inversión hay claroscuros muy marcados, ya que la destinada a maquinaria y equipo repuntó fuerte, repuntó 6.7% mensual, como vemos en esta gráfica, superando los niveles prepandemia, pero todavía por debajo de los registrados durante principios del 2018. La inversión en construcción, en cambio, se desplomó 8.2% en febrero, como vemos aquí, retomando la tendencia descendente iniciada por ahí del 2015, como lo ilustra la sombra anaranjada. La inversión en construcción residencial se contrajo 1.1% en febrero, retomando el declive luego del repunte de recuperación de la pandemia. La inversión en construcción no residencial, que se refiere a los proyectos más grandes y de largo plazo, se desplomó 15.4% en febrero, siguiendo al notable repunte de enero que, como lo comentamos en este espacio en su momento, parecía una llamarada de petate provocada por la prisa para inaugurar el aeropuerto de Santa Lucía. La caída en este tipo de inversiones, malas noticias para las perspectivas económicas, ya que por un lado refleja un horizonte futuro no solo incierto, sino francamente desalentador ante el adverso entorno de negocios que se vive en el país. Por otro lado, si no estamos invirtiendo en nuevos proyectos de infraestructura, en nuevas fábricas e instalaciones productivas, entonces el potencial de crecimiento para nuestra economía se está deteriorando. Hablando de las condiciones adversas del entorno de negocios, esta semana vimos que las autoridades pretenden limitar por decreto el número de vuelos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Benito Juárez, en un evidente intento de forzar a las aerolíneas a ocupar el aeropuerto de Santa Lucía, que a 3 semanas de su inauguración pues sigue prácticamente vacío, con muy pocos vuelos operando y no llenos. Este evento me parece especialmente ilustrativo de la pobre toma de decisiones del gobierno, que ante la falta de una visión adecuada para generar las condiciones que propician la cooperación entre los agentes económicos, es decir, la participación armoniosa de empresas y consumidores, pretenden forzar las cosas imponiendo cambios regulatorios, imponiendo su voluntad por encima de las circunstancias. Si el aeropuerto fuera tan bueno como pregona el presidente para resolver las necesidades de la población, tanto empresas como consumidores, se hubieran volcado desde el principio para aprovechar estas nuevas instalaciones. Recordemos que las líneas aéreas fueron fuertemente afectadas por la pandemia y de hecho Aeroméxico estuvo al borde de la quiebra. Cabe notar que las aerolíneas buscan operar algunos vuelos desde el nuevo aeropuerto, pero los vuelos no son viables de operar, ya que los consumidores simplemente prefieren el viejo aeropuerto. Con este tipo de medidas, pues no nos extrañemos si la inversión que tanta falta hace, pues sigue en picada. En otra noticia que ya trascendió a los medios internacionales, la Federación Internacional de Pilotos alertó del peligro que representa la operación del nuevo aeropuerto y la falta de controladores aéreos bien capacitados, sugiriendo algunas medidas como, por ejemplo, cargar más combustible en previsión de demoras en el aire. De verdad es muy triste que nuestro país haya derrochado tantos recursos en cancelar una obra que, además de resolver los problemas de transporte aéreo del centro del país, hubiera sido un referente internacional detonador de gran actividad económica. En la semana también tuvimos la presentación de las cifras de Pemex, sus resultados del primer trimestre, los cuales arrojaron un rendimiento neto positivo y muy importante de 122.5 miles de millones de pesos, como pueden ver aquí en este cuadro resumen de Pemex, contrastando con una fuerte pérdida comparado contra el mismo periodo de hace un año. El resultado es desde luego positivo, aunque hay que tomarlo con la debida reserva, ya que se conjuntaron varios factores positivos como los elevados precios internacionales del petróleo y la fuerte ayuda financiera por parte del gobierno, pero vamos a ver cuánto tiempo duran. Cabe notar que en este trimestre se registró también una fuerte utilidad cambiaria por casi 62 mil millones de pesos, lo que contribuyó en gran medida a los resultados positivos.
Ya veremos cómo evolucionan los números de Pemex en los siguientes trimestres y qué tanta paciencia tienen los inversionistas, ya que ahora comenzarán a enfrentar un entorno financiero más adverso, con la política monetaria más restrictiva de los bancos centrales, lo que no es buena noticia para empresas altamente endeudadas como Pemex. Por último, en México el indicador IMEF presentó un buen desempeño nuevamente durante el mes de abril, lo que sugiere que continúe el avance de la actividad económica con ambos componentes ubicándose en terreno de expansión por arriba de los 50 puntos, como pueden ver aquí en la gráfica. En Estados Unidos, el reporte de empleo del mes de abril arrojó buenos resultados, con las nóminas no agrícolas creciendo en 428,000 puestos de trabajo que, como pueden ver en esta gráfica, siguen su camino de recuperación. La tasa de desempleo se mantuvo en 3.6% por segundo mes consecutivo, como vemos en esta gráfica, en un nivel que podríamos considerar muy bajo y que refleja un mercado laboral no solo fuerte, sino francamente sobrecalentado. Para la semana que inicia, en México comenzamos el lunes con las cifras de inflación del mes de abril, que el promedio de analistas anticipa en 0.55% para la inflación general y 0.69% para la subyacente. También tendremos las cifras completas de la industria automotriz y de las ventas de nuestros amigos de la ANTAD en el mes de abril. Y el jueves, las cifras de la producción industrial del mes de marzo, destacando en este día la decisión de política monetaria de Banco de México, para la que se espera un aumento de 50 puntos base en la tasa de referencia, y habrá que ver cómo queda el voto, si vuelve a ser unánime y cómo actualizan sus pronósticos de inflación. En Estados Unidos tendremos las cifras de la inflación al consumidor del mes de abril, que veremos si sigue en ascenso o si ya comienzan a perder algo de impulso. Para la sección Da Vinci les tengo una reflexión especial para comprender mejor algo que tenemos en común todos los seres humanos. Miren esta taza, que es la que utilizo para mi café. Si lo piensan un poco, verán pues que tiene mucho que decirnos acerca de nuestra naturaleza humana. Esta es una taza muy simple que compré en internet y que le pedí al vendedor que le pusiera el logo de mi canal de YouTube en ella. A pesar de que es un artefacto humano muy básico y simple, ninguna persona en el mundo puede hacerlo por sí sola. Para hacer esta taza se necesitan algunos materiales como arcilla, cuarzo, feldespato o más los elementos que hacen falta para hacer la tinta, como son pigmentos, resinas, ceras, aditivos. Estos materiales se producen en diferentes partes del mundo como Estados Unidos, China, Turquía, Alemania y Japón. Para hacer esta taza se necesitan también las herramientas adecuadas como un horno, moldes, pinzas y desde luego una impresora. Además, se necesita tener los conocimientos adecuados, como por ejemplo, dónde se pueden extraer los materiales que ya mencionamos de la tierra, cómo extraerlos, cuál es la mezcla adecuada y el orden correcto para mezclarlos, cuál es la temperatura apropiada para el horno y las fórmulas para las tintas. Además de los conocimientos, se necesita tener una destreza desarrollada para cada etapa del proceso y por último, se necesita tener los medios necesarios para entregarla hasta la puerta de mi casa. Lo más increíble es que literalmente miles de personas tuvieron que cooperar para producir esta taza, esta simple taza. Personas que viven en diferentes países, que no hablan el mismo idioma, que practican diferentes religiones y que tal vez se odiarían si llegaran a conocerse. Cuando compré esta taza por internet, lo que hice fue intercambiar unos minutos de mi tiempo productivo por algunos segundos del tiempo de esos miles de personas. ¿Qué es lo que las ha reunido e inducido a cooperar para hacer esta taza? Ha sido la magia del sistema de precios de la economía de mercado, la operación impersonal de los precios para que cada quien intercambie de forma voluntaria un poco de lo que puede hacer por aquello que quiere o necesita. La operación de libre mercado es esencial no solo para promover la eficiencia productiva, sino incluso para propiciar la paz y la armonía entre los pueblos del mundo. Entonces, ¿qué nos dice esta taza de nuestra naturaleza humana? Primero, que nos necesitamos unos a otros. Tratar de resolver de forma individual nuestras necesidades es muy mala idea, tanto para personas como para las naciones. Y segundo, la forma en que mejor podemos cooperar es mediante el intercambio voluntario y libre de aquello que podemos ofrecer por aquello que necesitamos. Estas reflexiones, por cierto, son una reedición de la lección del lápiz del gran economista Milton Friedman, con mis 2 centavos añadidos, y por cierto les recomiendo que la busquen. Para terminar, los dejo con una de mis frases favoritas del profesor Friedman.
La única forma que hemos descubierto los seres humanos para tener una gran cantidad de personas cooperando de forma voluntaria es a través del libre mercado. Y con esto concluimos este programa número 263. A todos mis suscriptores les reitero, como siempre, mi agradecimiento, y a los que todavía no lo son, los invito a ver la propuesta de valor de Economía en Breve en la liga que encontrarán en la descripción de este video para que se suscriban si es que encuentran el valor apropiado de estar bien informados en los temas relevantes de la economía. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.